Y llegamos a la sección de Tecnolelo, llegamos a la sección donde cada semana pues hablamos de tecnología en Valencia Parla con Arturo, con Paula y con Pepelu. Y esta semana vamos a hablar de la historia del teléfono móvil. Todo el mundo tiene uno, algunos llegan a tener dos, incluso por motivos de trabajo o de ocio llegan a tener incluso tres. Y el teléfono móvil forma parte de nuestra vida cotidiana desde prácticamente todo este milenio. Hoy repasaremos cómo nació uno de los principales aparatos electrónicos más importantes de la historia moderna, así como su evolución. Muchos tendrán en la cabeza el famoso ladrillo, esos teléfonos móviles grandes, toscos y sobre todo pesados, que hacían que la palabra móvil, entre comillas, pareciera una broma de mal gusto. Pero esos no fueron los principales teléfonos móviles, ni siquiera los primeros teléfonos móviles, ya que en la década de los 40, ya hace mucho tiempo, se empezó a investigar, incluso se llegó a desarrollar y comercializar una serie de teléfonos móviles un tanto peculiares. No había satélites, no había antenas de telefonía, por lo tanto solo quedaba la opción de comunicarse por la vía inalámbrica mediante las ondas de radio, ya las famosas AM y FM. El mayor problema de estos teléfonos era el transporte, ya que visualmente eran muy parecidos a un teléfono normal y corriente, pero eran voluminosos y grandes, sobre todo toscos. Para encontrar un hueco dentro del mercado en estos teléfonos entre comillas móviles, pues se le encontró dentro del mundo del automovilismo como un extra de lujo de muchos vehículos desde entonces y hasta mediados de la década de los 80, década en la que llega la primera evolución de esta tecnología. Recordemos sobre todo esas películas, ¿no? En la que pues el personaje levanta el teléfono móvil del salpicadero del coche o de la zona donde suele estar el freno de mano y encuentra ahí un teléfono, siempre con ligado un cable, ¿no? Que llegaría a la terminal que es la emisión o el emisor de ese teléfono. Y bueno, lo recordamos todo con cariño, ¿no? Pero tampoco era muy útil si no viajas mucho dentro del coche. Pues a mitad de la década de los 80, a principios de la década de los 80, es cuando llega el verdadero boom del teléfono móvil. Llega en el momento del comienzo de la era de la tecnología para muchos y podría tener el mayor exponente en la llegada principalmente de la primera generación de teléfonos móviles más conocida como el 1G. Si bien es cierto que la primera llamada telefónica móvil se realizó el 3 de abril de 1973, no fue hasta 1984 cuando se empezó a comercializar el primer teléfono móvil oficial, el Dyna-TAC 8000X. Se trataba de un teléfono de 1 kilo de peso y más de 30 centímetros de alto. Todo el mundo tendrá en la cabeza ya el famoso ladrillo, que era muy pesado, que era muy complicado transportar, que de móvil tenía lo que yo de belleza, por así decirlo, pero bueno, ya es un gran paso, ya es algo que se puede transportar, ya sea con un maletín, ya sea pues en un bolso grande y con mucha fuerza de voluntad, pues sobre todo fuerza física para llevar ese teléfono de un lado a otro. En esta generación toman importancia compañías como Ericsson o como Motorola, que trabajaron duro para intentar hacer que estos teléfonos cada vez sean más pequeños y ligeros, llegando hasta prácticamente finales de la década de los 90 con un terminal o con los terminales móviles que prácticamente eran una cuarta parte de lo que fue el primer teléfono móvil. Durante este último periodo, los teléfonos móviles estaban principalmente utilizados por gente de negocios que prácticamente no estaban en casa. Las baterías duraban con suerte 8 horas y las antenas eran largas, a veces extraíbles, por lo que el siguiente paso en la evolución era la de miniaturizar los terminales. Así llegamos a la segunda generación, el 2G. Esta generación empieza a utilizar el sistema GSM. En esta generación también hay que destacar que los terminales se volvieron pues más baratos, ya que se fabricaron o utilizaban materiales más económicos. Y además se consiguió que estos terminales fueran más pequeños y fáciles de manejar. Pero en cuanto a la calidad de voz, se mejoró al digitalizar las comunicaciones. Así pues, esta nueva generación ya era accesible al público
general el teléfono móvil pasaba de ser un producto de lujo como solo para gente de negocios y pasa a ser un producto para que cualquier persona pueda tener como segundo teléfono, además del fijo, pues un teléfono móvil. Eso sí, aún estamos lejos de vislumbrar los teléfonos que portamos hoy en día. Recordemos que esos teléfonos todavía eran voluminosos, eran gruesos, sobre todo por el tamaño de la batería, que tenía que durar más. En esos momentos pues llegaban entre las 8 y las 12 horas de vida útil. Con suerte podía llegar a las 16-17 horas. Y antes de llegar a la tercera generación pues llegó una generación intermedia, la conocida como el 2.5G. Y las novedades fueron, por ejemplo, la inclusión de la tecnología EMS, que sería la precursora, ¿no?, de la tecnología SMS, la que ya todo el mundo conoce para enviar mensajes de texto. También se agregaron las tecnologías GPRS o LEDGE, que ofrecían más velocidad de transmisión de datos, por lo que la calidad del audio, la calidad de las llamadas mejoraba comprensiblemente. También empiezan a llegar los teléfonos con pantallas a color, también empiezan a llegar esos teléfonos que incorporan funciones extra como juegos, como reproductores de MP3, reproductores de vídeo, algo toscos, también algún receptor de radio FM o AM. Y el teléfono cada vez es menos teléfono y se convierte en un sistema multimedia con el que prácticamente puedes hacer casi cualquier cosa. Y es entonces, a finales de la década de los 2000, cuando llegó la gran revolución o la gran evolución, el gran paso de la tecnología móvil, que llegaría a ser el 3G, ya el archiconocido 3G, que sería la principal novedad y por tanto la más importante, que fue la de los terminales móviles que eran capaces de conectarse a internet. Ya por tanto esos teléfonos ofrecen grandes infinidades, grandes posibilidades en la que la gente pues puede consultar su correo electrónico, puede consultar un portal de noticias como un periódico digital, por ejemplo, puede incluso mensajearse, ¿no?, con gente a través de webs como Skype, como Messenger en aquel entonces. Aparecen las BlackBerry, aparecen los primeros terminales con pantalla táctil, todavía no son smartphone, ya explicaremos por qué. Bueno, sí que serían smartphone un poquito más después, ya cuando llegan los sistemas operativos como tal, el Symbian, el Android, el iOS para iPhone, que iPhone llegaría pues a mediados del 2007, a principios del 2008. Y llegan así pues con ese salto evolutivo, con esa conexión a internet cada vez más rápida, pues llegarían los smartphones que conocemos hoy en día, que aunque los primeros datan de mediados de los 80, principios de los 90, como evoluciones o variaciones de las PDAs, pues estos smartphones llegan ya para quedarse. Los sistemas operativos se vuelven en herramientas fundamentales para los teléfonos móviles, como bien decía, como el Symbian, el Android, el iOS. Eran los más potentes. Comienzan además la guerra por ver quién saca un teléfono mejor, como iPhone y Samsung. Y en este momento, cuando deja de ser importante la calidad de las llamadas, ya hemos visto en las anteriores generaciones cómo cada generación mejoraba la calidad de las llamadas, ahora es más en especificaciones como la calidad de la pantalla, la densidad de píxeles por pulgada, los megapíxeles de las cámaras o incluso la cantidad de cámaras que tenga el terminal, una, dos o a finales de la a finales de la generación pues podrían ser 3. También incluso la memoria RAM o la memoria ROM, que es la memoria del disco duro interno del móvil, o la velocidad de microprocesamiento, y eso se vuelve ya más un ordenador que un teléfono móvil. Evidentemente la velocidad de transmisión de datos, como decía antes, mejoró bastante las posibilidades de conexión a internet gracias a la tecnología UMTS, y también se empiezan a desarrollar aplicaciones para móviles donde aparecen el WhatsApp, el Telegram, además de servicios de mensajería que hacen que los SMS pierdan protagonismo. Y como ya ocurrió con la segunda generación, antes de llegar a la cuarta generación nos topamos de lleno con la tecnología 3.5G, que mejoraría la calidad intermedia de estos móviles entre el 3 y 4G, cuyos principales cambios evidentemente fueron otra vez más la velocidad de transmisión de datos, la cobertura y sobre todo la calidad del sonido. Hacen que prácticamente tengas cobertura en casi todo el ámbito, principalmente en España, en todo el ámbito nacional, pero bueno, en todo el mundo. La calidad mejora consistentemente. Y con todo esto, y a mediados de la década de los 2010, a mitad de la década de los 10,
Bueno, llega el 4G. Evidentemente aquí la velocidad vuelve a aumentar también la calidad de la cobertura. También aumenta, por cierto, pues la amplitud, ¿no?, de las funciones de los teléfonos móviles. Empiezan a desaparecer el receptor FM de radio para dar paso pues a todo lo que tenga que ver con el streaming. Llegan las radios digitales, llegan las aplicaciones de radio, como por ejemplo de la 99.9 Valencia Radio, que la podéis descargar en Google Play y en iOS, en la tienda de Apple. Y también aparecen aplicaciones de streaming como las de Spotify, las de Netflix y varias plataformas que a todo el mundo se le viene a la cabeza cuando hablamos de streaming. Asimismo, los teléfonos se vuelven todavía más potentes. Encontramos microprocesadores de incluso 4 u 8 núcleos. También encontramos almacenamientos internos de más de 260 GB. Ya llegan a ser casi prácticamente como un Ultrabook, un ordenador de los que precisan solo de disco duro SSD. Y encontramos no solo la cámara tradicional, sino que se incorpora una cámara frontal para videollamadas o para las autofotos, lo que conoceríamos hoy en día como los selfies. Y también el aumento de la velocidad de transmisión traen consigo, pues como bien decía, ¿no?, aplicaciones relacionadas con el mundo del streaming, con Spotify, Netflix, YouTube, etcétera. Y también para recibir tamaño y para reducir tamaño y aumentar la batería, empiezan, pues eso, como decía, a retirar receptores de FM, incluso la entrada tradicional de los auriculares. Ya cada vez menos móviles tienen la entrada de jack de 3.5 milímetros y empiezan a dar paso para dar más protagonismo a las tecnologías NFC, que la utilizamos sobre todo para pagar con el móvil, haciendo que el móvil sea una tarjeta de crédito, o incluso tener la tarjeta del metro dentro del terminal móvil, o el Bluetooth, que se vuelve cada vez más indispensable para conectar auriculares inalámbricos, para conectar incluso ratones o teclados inalámbricos. Y es aquí cuando podemos empezar a vislumbrar algo de lo que sería ya el móvil hoy en día, ¿no? Realizar vídeos a 4K, pagar con la tarjeta de crédito, videojuegos que compiten de tú a tú con las principales consolas del mercado. No los llegan a superar aún todavía, pero pronto llegarán a superarlos. Y es así como un simple emisor receptor de ondas de radio, como vimos a mediados de la década de los 40, empieza a evolucionar, ha evolucionado y ha llegado a ser pues un aparato indispensable dentro de nuestra vida. Ha evolucionado hasta superordenadores capaces de ser transportados dentro de un bolsillo y que rivalizan con ordenadores que podrían haber sido perfectamente punteros hace tan solo una década. En el 2010 pues ya tendríamos lo que hoy vendría a ser móviles con la capacidad de una bestia. Y es entonces ahora que llegamos a las puertas del 5G que toca a nuestra puerta, a la puerta de la tecnología, y con esta generación vendrá consigo pues evidentemente un nuevo salto en la evolución de este producto que tanto ha cambiado nuestra forma de vida durante los últimos años. Recordemos que hace una década pues no teníamos WhatsApp, no teníamos Instagram, no teníamos Twitter, no teníamos en general redes sociales, no teníamos tampoco la posibilidad de conectarnos a internet cada vez que necesitábamos consultar algo, ya sea la Wikipedia, ya sea las noticias, ya sea cualquier cosa. Y hoy en día, si te quitan ese pedazo de ti, esa extremidad, esa quinta extremidad que sería el teléfono móvil, pues a lo mejor no sabríamos sobrevivir. Y eso hay que llevarlo con cuidado, sobre todo porque la dependencia de estos terminales pues al final puede causar problemas. Ya lo hablamos en este programa, en Tecnolelo y en Valencia Parla, donde el estar enganchado al móvil pues podría acarrear problemas de salud tanto física como mental, y que hay que aprender a vivir sin el móvil. Evidentemente no hay que dejar de usarlo porque es muy importante dentro de nuestra vida. Puede ser nuestro medio de trabajo, puede ser nuestro medio de vida en general, pero al mismo tiempo no hay que estar vinculados hasta la muerte con los teléfonos móviles. Simplemente pues hay que saber usarlos y hay que poner en liza, ¿no?, que los teléfonos móviles pues evidentemente son una parte muy importante de nuestra sociedad y que con ellos han llegado a una gran revolución. Yo creo que la principal revolución dentro de la tecnología de la última década, de este milenio, de
de este siglo XXI y que evolucionará. Evidentemente ya se están empezando a hacer teléfonos que hace 10 años eran impensables que existiesen, que son pantallas plegables, que son teléfonos también que apuntan alto. Yo creo que el futuro está en las pantallas proyectables, en los hologramas, que bueno, que ahí hay algo por ahí que se ha visto, pero yo creo que hasta dentro de 10 años no llegará, y que con ello pues llegará otra revolución más dentro de la tecnología. También la tecnología de la realidad virtual llegará muy pronto, segurísimo, a los teléfonos móviles. Y con esto, bueno, hasta aquí la sección de Tecnolelo. Ha sido todo un placer. La semana que viene volveremos más y mejor con una nueva historia, que estaremos ya aquí preparando este nuevo formato de Tecnolelo que tanto ha gustado. Y que, bueno, si queréis saber más, si tenéis alguna pregunta de tecnología, ya sabéis el número de WhatsApp, el 693-460-489, está abierto para todos. Y sobre todo las redes sociales, el de la 99.9 Valencia Radio, en Twitter en @999VLC Radio, en Instagram también en 999 Valencia Radio y sobre todo en Facebook en la página oficial de Valencia Radio.